Muy bien. Entonces, como bien lo ha precisado nuestra especialista Carmen, yo voy a centrarme puntualmente en la segunda parte, en el segundo momento, que nos habla acerca de cómo utilizamos nuestras normas de convivencia institucionales para la resolución de conflictos y dentro de nuestro reglamento interno y la gestión de la convivencia escolar en nuestras instituciones, de qué manera vamos a potenciar el trabajo de los mismos. ¿Ok? Vamos a ver aquí entonces, a ver, tratemos de, ahí está. El objetivo principal es tener claro lo que ya de alguna manera nos han adelantado. Debemos de trabajar puntualmente normas de convivencia y medidas correctivas que ayuden al estudiante a fortalecer su desarrollo personal y promover su bienestar, tanto personal como colectivo. Por lo tanto, ¿qué aspectos debemos de contemplar en nuestras normas de convivencia institucionales? La guía sobre la cual ya el especialista Carmen les ha hablado y que se les va a facilitar, aunque también se va a descargar a través del Ministerio de Educación, ya que ellos la están promoviendo, es tener claro que cuando hablamos de normas de convivencia debemos tener muy presente que estamos refiriéndonos a acuerdos que van a buscar fundamentalmente el logro de relaciones saludables, armoniosas, que nos permitan generar condiciones para alcanzar los objetivos que tenemos como institución. Son herramientas prácticas que nos va a apoyar a construir el clima más favorable para el aprendizaje, que también lo han puntualizado muy bien todos los especialistas que me han precedido. Nuestras normas representan esos ideales que buscamos como escuela y es una herramienta concreta para poder fortalecer a mi estudiante sobre cómo gestionar saludablemente los conflictos que forman parte de la vida y que se van a presentar. Pero a través de estas normas y de mis medidas correctivas yo voy a poder ayudarlo en este proceso de madurez y de desarrollo como ciudadano, como persona. Por lo tanto, las normas de convivencia de mi escuela se aplican a todos los estudiantes, a todos los agentes educativos, de manera tal que es por ello importante que una vez que se hayan construido o actualizado, hagamos una difusión. Esto es crucial, porque solamente cuando las personas o los agentes educativos conocen cuáles son sus normas de convivencia, va a ser mucho más claro cuál es el objetivo común que tenemos todos y de qué manera vamos a contribuir para que el clima en mi escuela y en mi aula sea saludable y positivo. Pero es también importante, y lo ha mencionado Carmen, que para la construcción de todos mis instrumentos, pero específicamente de mis normas de convivencia, debe de estar convocado o debe de incorporarse, involucrarse a los diferentes agentes de la escuela, llámese estudiantes, que son nuestro eje principal, los trabajadores de la institución, administrativos, docentes, directivos, nuestros padres de familia. Por lo tanto, solamente así vamos a poder involucrarlos y que ellos también se sientan parte de estas normas que nos van a representar. Ahora bien, en la guía y en la propuesta que el Ministerio de Educación viene trabajando para poder fortalecer y desarrollar las normas de convivencia institucionales, nos dice que su construcción debe de contemplar 4 características principales. La primera es que estas normas de convivencia institucionales reflejen y promuevan los valores que como institución educativa busco que me representen. Luego, que orienten el comportamiento de todos los integrantes, es decir, qué es lo que yo espero que hagamos entre todos para generar las mejores condiciones de clima y de relaciones interpersonales. Tercero, construir un sentido de comunidad e identidad. Sabemos que nuestros estudiantes y todas las personas necesitamos saber que que pertenecemos a un grupo y que esta pertenencia me permite o me da la opción de opinar y de actuar para construir cambios, ¿no? Que es lo que hemos visto en los últimos procesos que han sucedido con nuestros jóvenes. Hubo una mención, hubo una participación pacífica que logró cambios significativos a nivel de nación, a nivel de país. Entonces, eso se busca, construir un sentido de comunidad y que yo me identifique, que me sienta parte de estas normas y de esta propuesta institucional. Y cuarto,
promover la participación y la cooperación de todos. En nuestra guía, nosotros vamos a tener como componentes de este capítulo que habla específicamente de las normas de convivencia, primero nos menciona la definición. Y esto lo vemos desde el Decreto Supremo 004 que salió en el año 2018. ¿No? Y donde nos dice que esta definición de lo que es la convivencia escolar y las normas de convivencia van a estar contextualizadas o van a responder al contexto real de mi institución educativa. Cómo nos desenvolvemos y cómo interactuamos unos con otros en nuestra escuela. Y sobre ese contexto real, sobre ese diagnóstico, sobre esa concepción que yo he identificado en mi escuela y que quiero desarrollar, voy a plantear normas de convivencia. ¿Y qué recomendaciones nos dan para que estas normas de convivencia puedan ser efectivas y respondan a mi realidad institucional? Primero, que sea en un lenguaje sencillo, que no sean muy extensas o muy largas para que sean fáciles de recordar. Luego, enunciarlas en la primera persona del plural. Somos puntuales, entre nosotros nos comunicamos de una manera respetuosa, etc. Plantearlas siempre de manera positiva, promoviendo aquellos comportamientos que yo espero o que deseo generar en mi entorno. Buscar que sean pocas, un mínimo 5 y máximo 10, con un lenguaje claro, para que ésta pueda abarcar, o a través de estas 5 o 10 normas, puedan abarcarse aquellos ámbitos y áreas de la vida que busco fortalecer en mis diferentes agentes. Ahora bien, el Ministerio de Educación propone que para esta construcción y estos reajustes anuales o incluso periódicos, ¿no? Porque como lo vamos a ver, las normas de convivencia son herramientas muy dinámicas a las que hay que revisar de manera constante y permanente, sobre todo para verificar que se estén cumpliendo, si no se están cumpliendo, qué es lo que está pasando, a través de qué aspectos, y ahora lo vamos a ver, se podrían puntualizar y mejorar, pero lo que nos propone es que se dé una mirada en lo que corresponde al modelo de la disciplina positiva, la cual habla acerca de la importancia del respeto mutuo, es decir, que a través de mis normas yo pueda promover el desarrollo por las relaciones de respeto mutuo entre todos mis agentes y que se pueda orientar a través de ellas el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños, adolescentes y adultos. Por lo tanto, es importante tener siempre presente la analogía del iceberg, que muchos de los comportamientos que vemos específicamente en nuestros estudiantes muchas veces son la punta de todo un proceso interno por el cual puede estar atravesando el menor, en algunos casos en función a situaciones específicas que puede estar viviendo, en otros quizá por características ya mucho más especiales que requerirán de una evaluación, de un tratamiento, pero lo importante es tener en cuenta que mientras más pueda yo observar e identificar lo que está pasando con el estudiante, más allá de lo que puedo ver, es que voy a poder responder mejor a través de estas normas y de las medidas correctivas. Dentro de lo que es la propuesta de la disciplina positiva, nosotros hablamos de 10 principios que buscan fortalecer lo que les decía en un inicio, que se desarrollen relaciones de respeto mutuo y que se pueda empoderar al estudiante para fortalecer habilidades y competencias socioemocionales que redunden en su bienestar, primero personal y luego colectivo o grupal, ¿no? Entonces, todos estos principios de la disciplina positiva busca generar mutuo respeto, pero también el aliento. Por lo general, a muchos de nosotros nos han formado en nuestras reglas disciplinarias anteriormente, ¿no? Cuando se hablaba de ellas, que obedeces, te portas bien y haces lo que se te indica. Aquí, y también nos indicaba mucho cuando algo no nos salía bien, ¿no? Había siempre esta crítica detrás de aquello en lo que tú te equivocas. Las normas de convivencia que se proponen ahora y que van enmarcadas dentro de esta propuesta de disciplina positiva, busca más bien alentar aquello positivo que tú tengas, esas competencias, esos talentos, esas habilidades, poderlas identificar para que puedas desenvolverte con mayor seguridad, conociendo que tienes capacidades, que eres eficaz y eres capaz en aquello que
puedas tú identificar, y todos tenemos aspectos positivos. Entonces, estas normas buscan eso, que a través de ellas se pueda fortalecer el respeto, el aliento entre unos y otros, que nos puedan desarrollar ese sentido de pertenencia, que yo pertenezco a este grupo humano, hemos construido algunas bases o algunas líneas de comportamiento básicos para podernos sentir bien al momento de interactuar en nuestro aprendizaje, y sobre todo que esta propuesta le va a servir no solo de manera inmediata en el momento que suceda algún conflicto, sino ya se va a ir trabajando a nivel personal, y el estudiante, la persona que vaya interiorizando estas normas, las va a poder utilizar en cualquier otro espacio social, en cualquier otra interacción, ya sea con su familia, amigos, etcétera, ¿no? Y es lo que se busca con la formación ahora, que todo lo que uno va aprendiendo te sirva para la vida, y a través de estas normas y de estas medidas, el respeto personal y el respeto por el otro, se busca eso. La amabilidad y la firmeza ante todo. Ser amable es entender y respetar al resto. Ser firme es ser amable también y respetuoso con uno mismo. Entonces, hacia ello va orientada esta propuesta, ¿no? Y busca que los estudiantes se puedan ir familiarizando con las mismas. Pero también hemos escuchado a nuestros especialistas anteriormente que se está promoviendo el trabajo de nuestros enfoques, de los enfoques de nuestro Currículo Nacional de Educación Básica, totalmente vigente, y nuestras normas de convivencia también están insertando y están contemplando, primero dentro del diagnóstico, cuáles son los enfoques a los cuales yo voy a tener que dar quizás un poco más de énfasis a través de las propuestas de las normas. Y cuando yo trabaje con mis agentes educativos, vamos a partir de una línea base, de un diagnóstico real, de un contexto identificado a través de las herramientas que tengan a bien emplear, pero que me permita a mí visibilizar si de repente voy a necesitar trabajar mayor cantidad de normas sobre lo que son el enfoque de derechos, o de repente trabajar un poco más, una o dos normas sobre el enfoque de inclusión. Pero lo ideal es que nuestros enfoques, los enfoques del currículo, puedan estar también insertados dentro de estas normas de convivencia. Recordemos que las normas representan también nuestros valores, nos va a permitir generar el sentido de comunidad, y también va a permitir que las relaciones, tener relaciones de poder a través de la disciplina que se hablaba antes, ahora se busca generar la cooperación para que todos nos involucremos, tanto en la propuesta como en la práctica y en la revisión de estas normas. Recordar que las vamos a trabajar de manera participativa, con propuestas de ideas que vamos a ir recogiendo de cada agente educativo, y vamos a priorizar que estas ideas sean alentadoras y positivas. Muy bien. En el contexto actual, sabemos que hemos pasado por muchos cambios, hemos tenido un primer momento de una fuerte impresión con la cuarentena, con la pandemia. Hubo y todavía estamos en un proceso de recuperación, unos más que otros. Hay familias que han sufrido pérdidas y que han vivido o vienen viviendo su duelo. Todavía no estamos bajando la guardia porque sabemos que la pandemia aún está latente, pero ya estamos buscando reactivar, estamos ya levantándonos y estamos orientándonos ya no solo lo que era en un primer momento, ¿no? Brindar soporte emocional, soporte socioemocional, ayudarnos a contener emociones, a gestionar nuestras reacciones. Ya hemos pasado el momento quizás del shock. Ahora estamos más bien reinventándonos, tratando de adaptarnos a esta nueva situación, y nuestros documentos, nuestros instrumentos también están en esa mirada. Por lo tanto, cuando hablamos de las normas es importante repensar cómo están estas normas de convivencia que teníamos en un primer momento de manera presencial. Estábamos interactuando físicamente. Ahora el contexto es distinto. Estamos en un contexto virtual, a distancia o semipresencial, quizás con algunas escuelas a través de los adultos, ¿no? Pero hay que ver esta situación, esta oportunidad y los retos que nos están generando este contexto, ¿no? Algo que podemos nosotros considerar
justamente en estas normas de convivencia a distancia, lo primero es revisar las normas que hemos tenido desde el 2019 y esos ajustes que hemos considerado pertinentes para que podamos continuar promoviendo ahora en el contexto virtual relaciones equitativas, saludables, de respeto mutuo, cuidando también aquellos cambios en el contexto que tenemos, ¿no? Ustedes hablaban de la tecnología, en el chat veía algunas ideas. Entonces, es importante identificar las dificultades que puedan estarse presentando en esta interacción entre los distintos miembros de la comunidad educativa, para sobre ese contexto poder ver qué procesos de enseñanza y de aprendizaje a distancia vamos a fortalecer o a coadyuvar para su fortalecimiento y establecer normas que se ajusten a las necesidades de mis estudiantes, de mis demás miembros de la escuela y a la realidad institucional. Segundo es reflexionar sobre la necesidad de incluir nuevas formas de convivencia que sean específicas para promover lo que decíamos hace un rato, ¿no? El bienestar emocional y físico de todos los que interactuamos en la escuela. Vamos a elaborar entonces nuevas normas de convivencia a partir de la reflexión que hemos generado previamente. Del mismo modo, las normas elaboradas durante el 2019 no se dejan de lado, sino se recoge aquello que pueda ir respondiendo o ajustándose al contexto actual, porque lo que sí es importante es que sigan reflejando aquellos valores que queremos fortalecer. Y una vez que se ha finalizado este proceso de reconocer mi contexto actual, mis debilidades, aquello que quiero fortalecer, voy a hacer esta aprobación de mis normas con los agentes que me han ayudado a reajustarlas o a contextualizarlas y voy a hacer la aprobación para difundirlas a toda mi comunidad educativa. Acá tenemos algunos ejemplos de normas que buscan tener en conocimiento, busca tomar en cuenta estos dos puntos. Por un lado, mis enfoques transversales del currículo nacional y por otro lado, la propuesta de la disciplina positiva. ¿Okay? Que el exponente aquí es Alfred Adler, Richard Dreyfus, tenemos a Joan Hartley acá en nuestro país, ¿no? Y está dentro de toda esta propuesta lo que vamos a leer. Acá son 4 normas que responden un poco a estas características que la guía bien nos ha precisado, ¿no? Una norma puede ser, demostramos respeto por las emociones expresadas entre los miembros de la comunidad. Es positiva, busca con claridad definir qué es lo que se espera de cada uno de los miembros con claridad y en un sentido positivo. Somos responsables con el desarrollo de las actividades de aprendizaje en el marco de la educación a distancia. Luego decimos, respetamos toda forma de comunicación con los demás en los espacios donde interactuamos. Y finalmente decimos, respetamos los horarios de comunicación con los miembros de la comunidad educativa, cuidando de los espacios de descanso. Entonces aquí, por ejemplo, estamos evitando el uso del no. No me referiré de manera inadecuada a mis compañeros en el contexto virtual. El no, valga la redundancia, no se utiliza, ¿no? Sino hablamos de aquello que sí se hace y se hace de manera positiva. Demostramos respeto, somos responsables, respetamos toda forma de comunicación, respetamos los horarios, somos tolerantes unos con otros, en fin, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera trabajar. Aquí al lado derecho tenemos los criterios que se promueven dentro de una propuesta de disciplina positiva. Mi conducta observada en este ejemplo es: un estudiante coloca sobrenombres a sus compañeros en el chat grupal. ¿Cuál podría ser una norma propuesta? La norma podría ser, si esta es una situación reiterativa en mi contexto real de escuela, la norma puede ser, utilizamos un lenguaje adecuado y respetuoso con los demás en los espacios donde interactuamos. Entonces, mis normas van respondiendo al contexto que yo tengo en mi institución educativa. Frente a estas normas, ¿qué me dice la guía y qué es lo que se viene trabajando con el Decreto Supremo 004? Los lineamientos de la convivencia. Un siguiente aspecto que yo voy a cuidar junto con mis normas de convivencia son las medidas correctivas, ¿no? Y vamos a cuidar que estas medidas correctivas sigan también enmarcadas y transversalizadas con mis enfoques del currículo.
del diseño curricular, ¿no? Con los lineamientos de la convivencia, que se pueda visibilizar a través de estas medidas correctivas, no sanciones, que ya todos sabemos que las sanciones punitivas no tienen lugar en toda esta propuesta. Entonces la suspensión, la expulsión, esos espacios familiares de reflexión, no, sin asistencia a clases, no puede darse en el contexto actual porque hay leyes que están promoviendo y que buscan, para generar bienestar en el estudiante, que no pierda la continuidad educativa, porque es una vulneración a un derecho. Hay otras formas de hacer el acompañamiento y de aplicar las medidas correctivas que vamos a ver ahora, y que se ha venido promoviendo también, ¿no? A través de nuestros enfoques y de las normativas del Minedu. Entonces, recordar que hay que tener muy claro las leyes que protegen los derechos y las responsabilidades también de nuestros niños y estudiantes. Pero las medidas correctivas no deben, bajo ningún concepto, generar algún tipo de abuso o humillación a un menor. Bien, entonces, más allá de este comportamiento disruptivo, que sabemos es la punta del iceberg y hay todo un proceso por conocer qué está pasando para que este estudiante se comporte así, mis medidas correctivas van a ser acciones cuyo objetivo principal es fortalecer en el estudiante capacidades personales para que se pueda autorregular en el comportamiento y para que pueda asumir su responsabilidad, tomando en conocimiento que lo que él está haciendo está generando daño a otros, ¿no? Y tanto para que él se pueda sentir mejor y pueda interactuar mejor con su entorno, necesitamos hacer reajustes y mejoras, siempre dándole la posibilidad de que está en su alcance, está a su alcance el poder realizar estos cambios y mejoras. Tener en claro este sentido de pertenencia y todo lo que va generando estos comportamientos o conductas disruptivas, ¿no? Que es lo que muchas veces genera una preocupación en el maestro. Y buscamos estrategias y vemos las maneras y las alianzas a través de profesionales que nos puedan ayudar a fortalecer el cumplimiento de nuestras normas y adaptar medidas correctivas que respondan a lo que necesita el estudiante mejorar. ¿Qué pautas podemos contemplar en nuestras medidas correctivas y en este proceso de acompañamiento? Lo primero es tomar en cuenta la individualidad del niño, niña o adolescente. Conocer su situación, y lo hemos visto en lo que nos han ido explicando los demás especialistas en nuestros instrumentos. O sea, necesitamos saber qué está pasando con ese estudiante. Deben visibilizarse a través de las medidas el respeto mutuo. Sí, tú tienes derechos, también tienes responsabilidades y quienes te acompañamos en esta aventura del aprendizaje también merecemos respeto y también necesitamos asumir nuestras responsabilidades. Entonces, hay una noción de respeto mutuo, hay claridad de la conducta que se espera mejorar. Hemos hecho ya una reflexión, un análisis, hay un diálogo empático a través del cual sí, voy a tratar de entender qué es lo que está pasando contigo, me voy a tratar de poner en tus zapatos, de ver qué perspectiva estás tú recogiendo y sobre eso te puedas estar llevando o dejando llevar por comportamientos que no te ayudan a ti y tampoco ayudan a tu entorno. Y que haya a través de estas medidas correctivas el desarrollo de habilidades socioemocionales, porque la medida correctiva busca llenar cuando alguna de estas normas no se ha cumplido o, como dicen los chicos, ¿no? Incumplimos. Ya, bueno, sucedió. ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, quizás aún todavía se busca mucho por parte de los papás, sobre todo de las familias, que hayan sanciones, que haya un escarmiento para que nadie más cumpla esta situación. Entonces, hay que ir cambiando estos chips y contemplando que la medida correctiva tiene que partir desde un análisis, una reflexión y una propuesta del propio estudiante, reconociendo que lo que hizo causó daño y que está a su alcance el poder proponer algo que pueda resarcir esa falta o el daño cometido. Y cuando hablemos de medidas correctivas, vamos a buscar primero
partir de la comprensión de tres elementos fundamentales. Primero, las variables contextuales del comportamiento, lo que decíamos hace un rato, qué está provocando este comportamiento, qué nos quiere decir, hay algo que le molesta, le preocupa, la depresión en los adolescentes y en los niños es diferente que en los adultos, lo sabemos. Segundo, qué características del comportamiento disruptivo es lo que yo quiero atender de manera urgente e inmediata. ¿Y qué variables de gradación del comportamiento disruptivo es la que yo tengo identificada? Sabemos que hay distintos grados de comportamiento disruptivo. Hay un nivel básico, un nivel ya más moderado o de repente un nivel elevado de comportamiento disruptivo. Sobre ese nivel de gradación es que yo voy a actuar y veré con mi equipo qué medidas correctivas son las que corresponden mejor. Por lo tanto, esto hay que contemplarlo en nuestras medidas correctivas dentro de la educación a distancia, ¿no? O durante la educación a distancia. Priorizar el cuidado del estudiante y su bienestar integral es una premisa básica. Asegurar estrategias eficientes de comunicación con las familias. Eso también es fundamental, el contacto con la familia a través de los medios tecnológicos que tengan y con los que podamos contar. Evitar aplicar medidas correctivas drásticas, que serían más sanciones que otra cosa, ¿no? Salvo que sean casos donde se pusieran de pronto en riesgo la vida de algún estudiante o de algún menor, ¿no? Pero las medidas correctivas buscan generar lo antes mencionado, ¿no? ¿Qué orientaciones debo tener como institución educativa para poder aplicar o contemplar una medida correctiva? Primero, que se haya tenido comunicación con las familias para recoger la información sobre lo que está pasando, cuál es la situación actual del estudiante. Hay pérdidas familiares, hay familias desocupadas, esto está generando estrés en la casa, hay partidas de algún miembro que se fue a otro lugar, se separaron, no lo sé. Pueden haber múltiples situaciones que en este primer momento vamos a poder recoger para poder entender de una manera empática qué está sucediendo y por qué sucede el comportamiento disruptivo. Segundo, el docente se va a comunicar con el estudiante para promover este espacio de reflexión sobre las motivaciones y las consecuencias de su comportamiento, cómo esto está afectando al resto, para poder establecer juntos alguna forma de reparar lo sucedido para las personas que han sido afectadas. Tercero, el docente va a generar espacios de reflexión y de compromiso tanto con el estudiante o estudiantes involucrados como con sus familias, para poder implementar acciones que van a ayudarnos a lo que decíamos hace un rato, ¿no? Fortalecer habilidades socioemocionales de cada estudiante, tener una mejor capacidad de respuesta, una mejor autorregulación. Y cuarto, en caso sea necesario, el docente tutor hará seguimiento a la familia para ver en base a lo que recogimos, en base a las medidas de reflexión y a la reparación de la falta, cómo se están sintiendo, cómo se están integrando, cómo se están interrelacionando los involucrados, para saber también si hay algo más que se requiera reajustar o apoyar, o de repente se ha superado la situación de una manera favorable, ¿no? Y se ha logrado prevenir un nuevo episodio de comportamiento disruptivo. Este es un breve ejemplo de cómo puede funcionar este mecanismo, este ciclo de las normas de convivencia y las medidas correctivas. Un ejemplo es, mi norma de convivencia es, demostramos nuestro respeto a los demás, cuidando nuestras formas de comunicación. Y el comportamiento disruptivo en una sesión de aprendizaje virtual fue que el estudiante compartió por el chat grupal contenidos inapropiados. Frente a eso, ¿qué orientaciones podemos seguir para regular este comportamiento disruptivo? Un primer momento es comunicarnos con la familia, decíamos, para tener una mayor información, comprender la causa de este comportamiento disruptivo. Luego viene la reflexión con el estudiante, es decir, ver junto con él, con ella, qué está causando su comportamiento y qué consecuencias está generando en su entorno. Revisar juntos situaciones de respeto mutuo que son importantes para que todos nos sintamos bien en donde estamos. Luego viene la acción reparadora. ¿Cómo voy a resarcir la falta? Ya tomé conciencia, ya analicé lo que pasó, ahora, ¿qué podemos hacer?
Podemos dar algunas guías o luces al estudiante a actuar revirtiendo la ofensa o el daño. De manera prioritaria es que esta acción reparadora parta de él o de ella misma. Pero lo que vamos a buscar de manera conjunta es que seamos más cuidadosos en las relaciones que establezcamos. Y finalmente se va a hacer este acompañamiento a la familia, brindando pautas de crianza positiva u otras orientaciones de acuerdo al caso y orientar para ayudar en la regulación de las conductas de nuestros hijos. Es decir, que aquello que estamos fomentando, promoviendo desde la escuela en nuestros espacios virtuales, podamos también empoderar a las familias para que trabajemos como buscamos, ¿no? De manera conjunta. Teniendo siempre en cuenta que esta guía que está saliendo de una manera muy amigable y de una manera muy cercana a toda la documentación y normativa que ha salido debido al contexto en el cual nos encontramos, busca que a través de las normas de convivencia institucionales podamos tener herramientas que sean de utilidad a nuestros estudiantes para la resolución de conflictos. Estas normas van a ser instrumentos que van a permitirnos generar acuerdos. Y estos acuerdos los vamos a utilizar de manera dinámica y cotidiana, frente de repente a disputas simples, a algunos malentendidos, pero también para situaciones ya de conflicto un poquito más avanzados. ¿Bien? Esto era lo que yo quería compartir con ustedes en relación a las normas de convivencia y a las medidas correctivas que buscamos promover. Vamos entonces brevemente con las preguntas que nos han hecho llegar con relación a lo que es el reglamento interno y también parte de lo que es las normas de convivencia. Pregunta para nuestra especialista Carmen Espejo. Nos dicen, ¿qué hacemos con el 30% de inasistencia que no se ha tomado en cuenta, dado que por las circunstancias de la pandemia ha habido mucha inestabilidad, no tanto porque el estudiante no quiera asistir, sino porque por las cuestiones de conectividad no se han podido tener en cuenta? ¿Se va a tomar en cuenta el 30% de la asistencia? Otra pregunta también es sobre el caso de las pensiones, que si se va a mantener el 30% de descuento, 40% de descuento, cuando se vuelva a la normalidad, y qué papel juega aquí el CIAGI en este proceso de la asistencia. Son preguntas para nuestra especialista Carmen Espejo. ¿No? A ver, vamos a empezar por la última pregunta que hacen los directores, ¿no? En ninguna norma está el 30% de asistencia, estimados directores. No existe ninguna norma por la cual yo pueda determinar en mi reglamento interno de la asistencia, ¿sí? El reglamento interno es para un año, al igual que los otros instrumentos, ¿no? El PI es el único documento que se construye para 3 años. Esos documentos, como ustedes lo han visto, son cambiables, son flexibles. No podemos estar nosotros haciendo resoluciones de 3, 4 años, ¿no? Por favor, yo estoy recibiendo resoluciones de ustedes. Justo tengo aquí mi bandeja, me he traído de la oficina 3 reglamentos. Entonces, si yo les pudiera mostrar, dicen, no, reglamento. Se apagó tu micrófono. Sí, me dice, no, acá, si veo uno de ellos, dice, no, su resolución directoral de reglamento, 5 años. El otro tiene 3 años y el otro tiene 3 años. No, ya, directores, en nuestro reglamento interno, nuestro PCI, nuestro PAT es solamente para 1 año. ¿Sí? Nuestro PI, sí, en esta es para 3 años. En cuanto a los materiales, se les va a hacer llegar, ¿no? Ahí creo que estamos respondiendo, ¿no? Sí, y una adicional, Carmen, ¿en qué parte del reglamento va lo de las pensiones? Claro que sí. ¿Se acuerdan que vimos un contenido? El contenido número 3. Ya, el contenido número 3 habla de matrícula, asistencia, ¿no? Y evaluación. Y en la matrícula estaba todo lo que corresponde a las pensiones, ¿sí? Ahí lo podemos colocar. Y hay una pregunta también que los directores están haciendo, ahorita lo veo. Me dicen,
¿en qué medida o en qué parte del reglamento puedo yo atender esos casos específicos? En el contenido 5, director. Contenido 5 para acá me cuentan, ¿no? Y me dicen, por ejemplo, hay padres de familia que agreden a los docentes. Justo los protocolos de la realización de esas acciones que tiene que tener la institución educativa, lo tiene que tomar en cuenta en el contenido 5. Ujú. Ahí creo que, Ricardo, ya estaríamos terminando. Sí, y eso se va a ampliar en la siguiente exposición luego del receso. Mientras tanto, también hay algunas preguntas para Rosina antes que nos entremos al receso. Claro que sí. ¿Qué hacer con los alumnos que son apoyados, dice, por sus padres y les faltan el respeto a los adolescentes, a los docentes, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿En qué parte del reglamento podemos contemplar aquellas faltas que, si bien es cierto, lo cometen los estudiantes, pero a la vez son avalados y, en todo caso, apoyados por sus padres? Sí, recordemos que justamente existen leyes que nos facultan a todos. Si bien es cierto, tenemos leyes que protegen al estudiante, también es importante que entendamos que esas leyes se aplican a todos también. O sea, el adulto también tiene derechos y también tiene la facultad de poder hacer prevalecer el bienestar de todos los que interactuamos en la escuela. Por lo tanto, sí es importante, si hay una situación de familias o de estudiantes que agreden y causan de algún tipo afectación a los adultos o vulneran los derechos de los adultos, hay que establecer también procedimientos o protocolos institucionales. No de sanción o de expulsión, pero sí evaluar con mi equipo, con mi comité o con la manera como nosotros estamos organizados, ver qué procesos se pueden hacer para poder regular y de repente solicitar apoyo de otras instancias, como puede ser la de MUNA, como puede ser la Fiscalía o la Comisaría, porque hay un detalle acá, y es que cuando un estudiante puede hacer lo que se le ocurre o lo que a él le parece y la familia, lejos de ayudar a orientarlo, a regularlo, a fortalecerlo para que mejore su comportamiento, respalda lo inadecuado, la familia está vulnerando a su hijo. O sea, sabemos que el ser sobreprotector ahora se considera una forma de agresión, porque el estudiante que no tiene límites, el estudiante que cree que puede pasar por encima de quien sea, está desarrollando características que no le van a ser de utilidad en la sociedad, en la vida diaria. Pero ese tipo de casuísticas necesitamos revisarla con nuestros equipos, con nuestros también asesores legales, para que ustedes, basados en la normativa, el Código del Niño y del Adolescente, las leyes que fortalecen la educación, podamos también estructurar procedimientos y estos van a ser insertados también en el reglamento, para que el padre de familia también comprenda que el respeto es mutuo y eso va a fortalecer las propias capacidades del estudiante. Entonces, sí, si hay una realidad como la que están refiriendo, ¿no?, de estudiantes que agreden a los docentes, la institución educativa necesita revisar cuál sería el procedimiento para poder trabajar con las familias. Si la familia no lo acepta, habrá que ver con qué instancia aliada nos vamos a comunicar, porque ese estudiante requiere algún tipo de ayuda y no le está recibiendo por parte de la familia. Y de pronto, lejos de ayudarse o de reaccionar y mejorar el comportamiento, va a continuar empeorando, ¿no? Y esto va a ser un problema para la escuela y en algún momento para la sociedad. Entonces, es en esa mirada y dentro justamente de la ley 27337 que actuamos para poder buscar ayuda de aliados que puedan ayudar a la familia a entender que ese niño necesita una orientación, un apoyo especializado. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Rosina. Y una última final que nos preguntan qué podemos hacer cuando un estudiante comparte el link a otra persona, a veces, muchas veces adulta, y esto le falta el respeto a los docentes e incluso a otros compañeros. Algo de ello hemos estado viendo justamente en situaciones de alerta que han ido surgiendo con el marco de la tecnología. Se necesita tener una mirada, un filtro bastante cercano y bastante organizado por parte de cada docente y por parte de cada escuela, de manera que se pueda validar o verificar quiénes están ingresando, sobre todo en aquellos espacios educativos donde ya se ha visto esta vulneración, porque
Puede suceder que los estudiantes lo ven como una broma, como una gracia. Sin embargo, cuando sucede algo que vulnere el espacio formativo, el espacio de aprendizaje virtual, necesitamos primero tomar en conocimiento que existe la División de Delitos Tecnológicos de la Policía. Y si esto ha pasado ya en una oportunidad, yo puedo hacer captura de pantalla y comunicarme vía telefónica o a través online, a través de los medios virtuales, para poner en autos, ¿no? Y que se puedan hacer algún tipo de investigación, sobre todo si esta vulneración o esta agresión es a todos los estudiantes del grupo, a alguno en particular. Las familias también pueden contactarse con esta división de delitos para ver quién está generando esta situación. Pero va muy de la mano con la manera como yo organice a mi equipo docente, con apoyo de repente de otros profesionales de la escuela, para hacer un filtro muy riguroso al momento de generar estos espacios virtuales. Más aún en aquellos espacios o de repente con aquellos grados donde ya se haya tenido algún tipo de experiencia en este sentido. Ok, muchísimas gracias. Y algo adicional o complementario a lo que nos ha dicho Rosina, es que nosotros también tenemos que normar nuestras normas, o sea, hacer nuestras normas de convivencia para nuestras horas de clase o para los espacios virtuales donde nosotros desarrollamos nuestros temas. Y una de las cosas y una de las primeras normas que nosotros siempre debemos de hacer es que a todos inmediatamente se conecten, aparecen con el micrófono silenciado. Eso se puede programar dentro del mismo aplicativo. Y la segunda es que todos empiecen a mostrar su cámara. Entonces ahí yo puedo darme cuenta que alumno no pertenece a mi aula y me puedo tomar en ese momento la libertad de eliminarlo o de sacarlo de la sala. Entonces así yo puedo controlar y manejar esta situación que muchas veces se ha dado en los contextos de las transmisiones donde se participan, ¿no es cierto?, alumnos que no son, y a veces el docente dice, ¿cómo puedo hacer? Porque se meten. No es que se metan, sino lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender un poco a regular estas condiciones que son básicamente técnicas.